Buenos días, queridos y amados por Dios, bienvenidos al devocional de hoy. Que Dios me los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que hayan tenido un sueño feliz, que hayan descansado y que nos levantemos y estemos prestos en este día para encontrarnos con Dios, para demostrarle nuestro amor, demostrarle nuestro respeto y buscarle todos los días en la mañana muy temprano. Hoy tenemos un tema muy especial y es cómo tener seguidores. Cómo tener seguidores para Cristo Jesús. Cómo tener seguidores para Cristo en nuestro proceso de evangelización, en nuestro proceso de compartir de la palabra, de compartir el mensaje salvador, tanto en redes sociales como en la vida personal. Pero para ello tenemos que enfocarnos entonces en lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la clave, Él tiene la operación para que Él tiene la enseñanza para que nosotros podamos obtener y salvar almas y servirle a Él en nuestras vidas. En este devocional, que estamos en el devocional conjunto, tenemos como lectura recomendada Salmo 119. Vamos a leer los 10 primeros versículos. Salmo 119, versículo 1 al 10. Y Cantares, capítulo 1 al 3. Salmo 119, del 1 al 10. Y Cantares, capítulo 1 al capítulo 3. Y para nuestro estudio, el día de hoy y en estos días que vienen, vamos a estudiar Mateo 8, del versículo 1 al versículo 4. Hoy vamos a dedicarnos a entender el versículo 1, cómo tener seguidores. Y vamos rápidamente a la palabra. Vamos a encontrarnos con Mateo 8. Dice la palabra de Dios, Mateo 8, del 1 al 4, dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. En el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 1. Repitamos la lectura, dice: Y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y tiene que ver con el tema de hoy. Cuando el Señor Jesucristo descendió, le seguía mucha gente. Pero ¿por qué le seguía mucha gente? ¿Qué tenía el Señor Jesucristo de especial que las masas le seguían? Y para ello vamos a leer entonces también, entendiendo un poco el contexto de lo que es Mateo, el libro de Mateo, en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 28 y 29. Y dice así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, lo primero que hay que entender aquí, que el Señor Jesucristo tenía seguidores que lo buscaban, personas que lo acompañaban en su peregrinaje, que lo acompañaban
en el mensaje, porque la gente veía en él y lo admiraba por su doctrina, ¿cierto? ¿Cómo tener seguidores? Que es el tema de hoy. Primero, tener clara la doctrina. Practicar y ejercer la misma doctrina que el Señor Jesucristo ejerció. Por eso dice en el versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina. Y nosotros sabemos muy bien cómo era la doctrina del Señor Jesucristo. Miren, la doctrina del Señor Jesucristo, amados y queridos por Dios, sabemos que Él se apartaba para hablar con el Padre. Sabemos que Él leía las Escrituras. Desde muy pequeño leía las Escrituras, entendía las Escrituras y por medio de las Escrituras Él llevaba el mensaje, haciendo referencia siempre a los profetas y compartiendo la palabra de Dios, compartiendo los versículos de los profetas, compartiendo las antiguas escrituras. Esa es la doctrina, la palabra, la oración, mi devoción con Dios. De su doctrina, la gente se admiraba de su doctrina porque debemos entender aquí que la gente ve qué es lo que usted hace y la gente veía lo que el Señor Jesucristo hacía. La gente no solamente lo escuchaba, sino que también lo veía. Lo veía predicar, lo veía hablar, lo veían orar, lo conocían. Y recuerden que en esta parte estaban los discípulos en este momento, en el Sermón del Monte. Cuando Él descendió, toda la gente le siguió. ¿Cuántas personas eran aproximadamente? 5,000 personas. 5,000 seguidores, más de 5,000 seguidores que estaban allí buscándole, admirados por su doctrina, admirados porque Él se acercaba al Padre en oración y también hablaba con las Escrituras. Nuestra doctrina es el Señor Jesucristo. Cuando a veces hablamos de la sana doctrina, hablamos de una iglesia, hablamos de una congregación, de eso no se trata. La sana doctrina, amados y queridos por Dios, es escudriñar las Escrituras, como Él decía. Escudriñad las Escrituras. ¿Sí? Escudriñad las Escrituras porque allí se da testimonio de Cristo, se da testimonio de mí, dice Él. Allí se obtiene la vida eterna. Entonces la gente se admiraba de su doctrina, de lo que Él hacía y cómo compartía y cómo vivía su vida espiritual. Porque Jesucristo tuvo esa vida espiritual. ¿Y qué es tener una vida espiritual? Es acercarse confiadamente, personalmente con Dios, en intimidad, con fidelidad, con sinceridad. Así como Él hacía, Él hablaba con el Padre. Y hablaba a la gente con amor. Hablaba a la gente, a las personas con amor. Y debemos entender como Él entendía
Las escrituras en ese momento no era una Biblia como la tenemos ahorita, recopilada en libros. Las escrituras eran como hojas sueltas, pergaminos. Pero la gente vivía las escrituras como un estado mental, como una experiencia de vida, como lo cotidiano. Así eran las escrituras para el pueblo de Dios cuando no estaba la Biblia recopilada. Tenemos que regresar a esa experiencia de vivir las escrituras, de vivir la palabra y estar en la doctrina de Cristo. Entonces, en definitiva, ¿cómo tener seguidores para Cristo? Practicar, ejercer la doctrina que ejerció el Señor Jesucristo. Oración, apartarse para Dios y escudriñar las escrituras. No estamos hablando de una congregación, repito. No estamos hablando de una iglesia, ni de pastores, ni de procedimientos, ni de rituales. Estamos hablando de mi comunión íntima, personal con Dios. Esa es la doctrina. Y hoy no vamos a hablar de otro versículo, sino de ese versículo nada más. Cuando descendió Jesús del monte. Si descendió Jesús del monte, Él ascendió al monte. Recordemos que Él venía, él venía de comenzar a compartir la palabra después de que tuvo la tentación en sus días de ayuno, en los 40 días de ayuno. Después de que Juan fue encarcelado, Él decidió. Él comenzó la predicación y comenzó a reclutar lo que se llama aquí pescadores de hombres para ir y llevar la palabra. A comenzar a reclutar a sus discípulos y comenzarles a mostrar la doctrina. Entonces, eso como lo primero. Lo segundo, cómo tener seguidores. Y vamos a verlo aquí en la palabra. Lo segundo es ejercer la autoridad, la verdadera autoridad. Y veamos, para entender esta parte de la autoridad, la doctrina y la autoridad, vamos a leer, a seguir leyendo en el versículo 28 y 29 de Mateo 7, que es antes del versículo 1 y antes de comenzar el capítulo 8 de Mateo. Miremos aquí que dice, porque les enseñaba, en el versículo 29 del capítulo 7, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, Recordemos que aquellos escribas, fariseos, aquellos sacerdotes de esa época, Jesucristo los señalaba y los reprendía porque ellos vivían de apariencias. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender aquí? Cómo obtener seguidores para Cristo en mi vida, cómo compartir la palabra, cómo evangelizar, con doctrina, o sea, en oración, en devoción con Dios, íntima, personal, no fingida, y en la autoridad que Dios da por medio del Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo de Dios. No la autoridad que se delega por humanos, sino la autoridad que viene del Espíritu Santo de Dios. Porque esto lo veían las personas, decían, les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero ¿cuál autoridad? Autoridad
que ellos veían en Jesucristo porque hablaba con la verdad, hablaba con las escrituras, y no como los escribas, repito, que vivían de apariencias. El liderazgo y la autoridad, aparte de delegarse, también se muestra cuando yo estoy inundado del Espíritu Santo de Dios. Todas estas cosas que el Señor Jesucristo hacía, de ir, sanar, curar, predicar la palabra, lo llevaba a cabo con el poder de Dios. Nosotros también tenemos la misma capacidad, porque Jesucristo Dios nos envió el Espíritu Santo, y Jesucristo nos lo mencionó y nos dio esa advertencia, ¿no? Que el Espíritu Santo vendría en nosotros y que haríamos obras más grandes. Tal vez nosotros no creemos, tal vez nosotros no estamos confiados, no tenemos confianza, pero todo lo que es hacer como el querer, el Señor nos enseña, y el Espíritu Santo nos da el poder y nos da la autoridad. Entonces, para terminar, nosotros a veces queremos tener seguidores, llevar la palabra y que mucha gente siga a Cristo, pero debemos entender y aprender de nuestro Maestro, practicar la doctrina y practicar la autoridad que el Espíritu Santo da. Esto se hace en oración. Seguidores es en oración, seguidores es en devoción con Dios, es en apartarme un tiempo con Dios, y allí comenzará a operar el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros no hablaremos por nosotros mismos, sino que será la autoridad que el Espíritu Santo tiene y el poder para nosotros llevar el mensaje, y que sea un mensaje de salvación y que llegue a mucha gente. Porque a veces nosotros subimos a compartir, así como subía el Señor Jesucristo, a compartir y hablar de Cristo, pero a veces no tenemos nuestros tiempos con nuestro Padre, y a veces no disfrutamos ni experimentamos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando descendemos, regresamos solos. Por eso es importante la doctrina, la verdadera doctrina, que no es una iglesia ni una congregación, y la autoridad, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre de los cielos, hoy te queremos entregar este momento especial. Ayúdanos a crecer, a ser mejores cada día. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese poder y esa autoridad que tú le has delegado, y que tú le has delegado especialmente en el Espíritu Santo de Dios, para que tengamos una vida sobrenatural, para que tengamos, oh Dios, una vida espectacular, Señor. Practicar la doctrina, esa doctrina donde muchos se admiraban de cómo el Señor Jesucristo hablaba, cómo el Señor Jesucristo compartía, cómo el Señor Jesucristo apartaba los momentos para Dios, cómo el Señor Jesucristo escudriñaba las Escrituras y se las sabía. Así queremos nosotros ser, porque Él es nuestro Maestro y es nuestra referencia. Todos queremos llegar hasta la estatura, la plenitud, a la altura, y estar a la altura de lo que Dios y lo que el Señor Jesucristo quiere en nosotros. Espíritu Santo de Dios, quédate con nosotros, llévanos en el buen camino. Si usted es nuevo aquí, oremos y repita conmigo esta oración sencilla. Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te pido que entres en mi corazón y en mi ser,
y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Los invito a que se conecten y nos sigan en las diferentes redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Kawaii, en Instagram. En todas estas redes sociales nos encontramos como devocionales. En Instagram como devocionales 5am y en las demás redes sociales como devocionales. Síganos, nos vemos mañana nuevamente por acá por YouTube. Los días lunes, martes y miércoles nos vamos a encontrar desde la próxima semana en TikTok, y los días jueves, viernes y sábado nos encontraremos en YouTube para que nos sigan en estreno 5 de la mañana. Dios los bendiga rica y abundantemente. Chao, chao.